¿Qué es la salvación? Y la salvación se refiere a una eterna liberación espiritual, tiene que ver con el espíritu. Las figuras, se han hecho figuras, por ejemplo, un hombre ahogándose, que no es al 100% la figura, pero algo se entiende, se está ahogando y esa persona pide ayuda y es salvada de ahogarse. Un salvavidas nuevamente tiene que cumplir los requisitos, querer salvar a la persona y poder salvarla. Hay personas que han intentado salvar a una persona de ahogarse y no saben las técnicas y al final han muerto las dos personas ahogadas. Eso ha pasado. Así que tiene que ver con lo espiritual, la salvación espiritual. Y Pablo, cuando le habla al carcelero, ahí en Filipos, se refiere a esta salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el texto que dije al principio que se malinterpreta. Por ejemplo, el padre de familia o el pater familia, como se conocía en el Imperio Romano, era como el dueño de todo su hogar, su casa. Y al ser salvo él, algunos piensan que esto entonces, si yo soy salvo, soy cristiano, entonces toda mi familia, porque hay un texto que dice que la familia es purificada, pero toda la familia entonces sería salva porque el jefe de hogar es salvado. Y ahí tendríamos que leer entonces en Juan capítulo 1, que no es por sangre, no es por herencia. Las personas no son salvadas de esa forma. Cada persona es salvada individualmente. Los cuales, dice Juan 1.13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí cuando dice de sangre, esta salvación no tiene que ver con si el papá es salvado, entonces la esposa, el hijo, los hijos o las personas que vivan bajo el techo de esa persona es salvada por la casa. Y el otro caso es cuando el Señor compara o iguala el ser salvado con la entrada al reino de Dios. Ahí entonces queda más claro qué es lo que significa el reino de Dios y la salvación. Tiene que ver netamente con lo espiritual esta salvación. Y el Señor dice, os aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Repito, dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Entonces el Señor dice esto cuando le preguntan a él, ¿quién entonces entrará? Lo que para los hombres es difícil, para Dios es posible. O sea que un rico entra en el reino de Dios, es posible. Y nace la pregunta allí, ¿quién pues será salvo? Porque este joven que se acerca, lo vamos a leer, Mateo 19. Mateo 19, del verso 16 en adelante aparece la historia de un joven rico. Y este joven rico entonces quería saber qué tenía que hacer para ser salvo. El Señor le da los mandamientos, lo he cumplido, pero después le dice, el joven, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Hacer. Eso es lo que quiere saber él. ¿Qué tengo que hacer? Siempre para ser salvo las personas piensan que hay que hacer algo. Y el Señor le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ven y sígueme. El versículo 16, la pregunta que le hace este joven es, ¿qué haré para tener la vida eterna? O sea que el ser salvado tiene que ver con la vida eterna y la vida eterna tiene que ver con entrar en el reino de Dios, entrar en el reino de los cielos. Están las tres cosas. Indistintamente se habla de ello. Entonces, cuando uno habla de soy salvado, significa que somos salvados de la condenación, somos perdonados de nuestros pecados, tenemos entrada al cielo y vamos a tener eterna morada con el Señor. Y entre paréntesis, o un alcance, el cielo es cielo porque el Señor está allí. O sea, más que el deseo de estar en las calles de oro, el mar de cristal, es estar con el Señor. Ese es lo que el cielo es.